Hola, mi cielo. Mi nombre es Esperanza Villanueva. Tengo 65 años y vivo aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Antes de que me preguntes por qué me ves tan seria, tan como... ¿Cómo te explico? Y como si hubiera llorado mucho últimamente. Pues déjame decirte que tienes razón. He llorado, sí, pero no de tristeza nada más. He llorado de coraje, de impotencia, pero también, créeme, de alivio. Y es que lo que te voy a contar hoy, mi amor, es algo que me ha estado carcomiendo el alma por casi 3 décadas. ¿Sabes qué se siente criar a un hijo durante 28 años? Verlo crecer, sufrir con él, celebrar sus logros, quedarte despierta en las noches cuando tenía fiebre, llevarlo al doctor una y otra vez, gastarte hasta el último centavo en medicinas y después descubrir que ese hijo que tanto amas no es tuyo. Y no solo eso, sino que tu mejor amiga, esa mujer que considerabas tu hermana del alma, te lo cambió por el suyo en el hospital, porque el tuyo estaba más sanito. Si me estás viendo desde Colombia, desde Argentina, desde cualquier rinconcito de nuestra bella América Latina, por favor dale like a este video y suscríbete, porque historias como la mía nos pasan a las mujeres de nuestra edad más seguido de lo que crees. Y si tienes una historia similar, por favor compártela en los comentarios, porque entre nosotras nos entendemos, ¿verdad? Ahorita que me ves, seguramente piensas que soy una viejita cualquiera de las que ves en el mercado o en la panadería. Pelo canoso, arruguitas que me han ganado los años, las manos callosas de tanto trabajar. Pero déjame decirte algo, mi cielo. Por estas venas corre sangre de guerrera, y cuando descubrí la verdad sobre mi Alejandro, ¡ay, Dios mío! Cuando descubrí lo que Carmen había hecho, se me despertó una fuerza que ni yo sabía que tenía. La historia que te voy a contar no es fácil de escuchar, pero necesito sacarla de mi pecho. Han pasado ya 2 años desde que me enteré de todo, y apenas ahora puedo hablarlo sin que se me quiebre la voz completamente. Porque ve tú a saber cuántas mujeres como yo andan por ahí criando hijos ajenos sin saberlo. Cuántas Carmen Estrada andan sueltas por este mundo, haciendo su maldad y viviendo tan campantes. Te voy a platicar desde el principio, desde cuando Carmen y yo éramos jóvenes y tontas, cuando creíamos que la amistad era para siempre, cuando confiábamos con los ojos cerrados. Te voy a contar cómo fue que esta mujer, que yo quería como hermana, me arrebató a mi hijo y me dejó al suyo, que nació con problemitas de salud. Te voy a contar los 28 años que viví una mentira, pero también te voy a contar cómo me las arreglé para que al final la justicia... Bueno, como que se hiciera, ¿no? Ponte cómoda, mi amor, porque esta historia va para largo. Prepárate un tecito, porque vas a necesitar algo calentito para el alma, después de escuchar todo lo que tengo que contarte. Primero déjame ubicarte en tiempo y lugar, porque esta historia comenzó hace muchos años, cuando yo tenía apenas 37 añitos. Estábamos en 1997, y Carmen y yo vivíamos aquí mismo en Coyoacán, en la Ciudad de México. Pero no en la parte bonita que conocen los turistas, con sus casitas coloniales y sus restaurantes elegantes. No, nosotras vivíamos en la parte de atrás, donde las calles son más angostitas, donde las casas están pegaditas una con otra, y donde la gente como nosotras, de clase trabajadora, hacía su vida como podía. Yo rentaba un cuartito en una vecindad sobre la calle de Abasolo, cerquita del mercado. Era pequeñito pero limpio, con una cocina integral que yo misma había mandado hacer con un carpintero del rumbo. Carmen vivía a 3 cuadras de ahí, en una casa que era de su mamá, Doña Socorro. Que en paz descanse. La casa era más grande que mi cuarto, pero estaba más vieja, con las paredes cuarteadas y el techo que goteaba cuando llovía fuerte. Las dos trabajábamos en la misma fábrica textil, Confecciones San Antonio, que estaba por la zona industrial, cerca de la estación del Metro General Anaya. Era un trabajo pesado, paradas todo el día frente a las máquinas de coser, el ruido constante, el calor sofocante en las tardes de primavera, pero pagaban decente para lo que había en esos tiempos, como 450 pesos a la semana, que no estaba mal considerando que el salario mínimo andaba por los 30 pesos diarios. Carmen y yo nos habíamos conocido ahí mismo en la fábrica, en 1993. Ella tenía 33 años entonces, yo 33 también. Casi de la misma edad.
Las dos acabábamos de salir de relaciones difíciles. Yo me había separado de Raúl, el papá de mis otros 2 hijos, Marisol y Javier, que en esa época tenían 12 y 14 años. Carmen venía de divorciarse de un tipo que le pegaba, un tal Sergio, que trabajaba en una gasolinera y que se gastaba el dinero en pulque y en otras mujeres. Nos hicimos amigas casi de inmediato. ¿Sabes cómo es cuando conoces a alguien y sientes que es como si te hubieras visto en un espejo? Así me sentí con Carmen. Las dos luchándolas solas, las dos saliendo adelante con nuestros hijos, las dos trabajando duro para sacar la renta y la comida. En los descansos nos sentábamos juntas en el patiecito de la fábrica, compartíamos nuestros tacos y nos contábamos nuestras penas y nuestros planes. Carmen tenía una hija, Lupita, de 15 años, que era medio rebelde pero buena muchacha en el fondo. Era de esas chavas que se pintaban los ojos bien negros y se hacían el cabello con spray para que se viera más voluminoso, como estaba de moda en esos años. Lupita trabajaba los fines de semana en una papelería para ayudar con los gastos de la casa. Mi situación era parecida. Marisol y Javier ya estaban más grandecitos y me ayudaban en lo que podían. Marisol cuidaba niños de las vecinas y Javier repartía periódicos en las mañanas antes de irse a la escuela. Entre todos juntábamos para los gastos, pero siempre andábamos justos, contando cada peso. Lo que más me gustaba de Carmen era que era muy echada para adelante. Cuando había problemas en el trabajo, ella siempre decía: «No te preocupes, Esperanza, ya verás que todo se arregla». Cuando yo me sentía abrumada porque no me alcanzaba el dinero para los útiles de los chavos, ella me prestaba lo que podía o me conseguía los cuadernos a precio de mayoreo con un conocido suyo que tenía una papelería. Era generosa, eso sí, o al menos así me parecía en esos tiempos. Si yo llegaba muy cansada del trabajo, ella me invitaba a cenar a su casa. Si había algún evento en la escuela de los muchachos y yo no tenía con qué comprar el regalo o la cooperación, ella siempre aparecía con la solución. «Para eso están las amigas», me decía siempre. También compartíamos los mismos sueños. Las dos queríamos salir adelante. Las dos soñábamos con tener una casita propia algún día. Las dos queríamos que nuestros hijos estudiaran y tuvieran mejores oportunidades que nosotras. En las noches, después del trabajo, a veces nos sentábamos en la banqueta de su casa a platicar y a hacer planes. «Cuando ahorremos lo suficiente», decía Carmen, «vamos a poner un negocito, tú y yo. Una tiendita, una cocina económica». Y yo le creía, porque pensaba que éramos un equipo. Los fines de semana organizábamos paseos con los muchachos. Íbamos al bosque de Chapultepec, al Zócalo, o simplemente caminábamos por el centro de Coyoacán, viendo los puestos de artesanías. Carmen siempre cargaba una cámara desechable de esas que vendían en las farmacias, y nos tomábamos muchas fotos. Todavía conservo algunas de esas fotografías, aunque ahora me duele verlas. Pero si te soy honesta, ya desde esos tiempos había cositas de Carmen que a veces me extrañaban. Por ejemplo, cuando hablábamos de nuestros problemas del corazón, ella siempre parecía tener suerte con los hombres más rápido que yo. Siempre aparecía algún fulano que la invitaba a salir, que le compraba regalitos, que la trataba bien. A mí me daba gusto por ella. Pero a veces me preguntaba por qué a mí no me pasaba lo mismo. También me llamaba la atención que Carmen siempre tenía información de todo mundo en la vecindad. Sabía quién estaba teniendo problemas con su marido, quién andaba metida en líos de dinero, quién había conseguido un trabajo nuevo. Al principio pensé que era porque era muy platicadora y la gente le tenía confianza, pero ahora que lo pienso, creo que era más bien que tenía facilidad para sacarle información a la gente. Para 1996, Carmen y yo ya éramos inseparables. Llevábamos 3 años de conocernos y éramos como hermanas. Hacíamos todo juntas. Íbamos al trabajo juntas. Hacíamos las compras juntas. Hasta íbamos a misa juntas los domingos a la parroquia de San Juan Bautista. La gente en la vecindad ya nos conocía como las comadres, aunque no lo fuéramos todavía oficialmente. Fue por esas fechas cuando las dos empezamos a andar con nuevos novios. Carmen conoció a don Eusebio, un señor mayor que ella, como de 50 años, que tenía una carnicería en el mercado de Coyoacán. Era viudo, sin hijos, y se veía que tenía recursos. No era guapo, la verdad,
medio panzón y con poco pelo, pero era trabajador y trataba bien a Carmen. A ella le convenía porque don Eusebio la ayudaba económicamente y hasta le daba carne para la casa. Yo, por mi parte, conocí a Miguel en una kermés de la iglesia. Miguel era electricista, tenía 39 años, y aunque no ganaba una fortuna, era un hombre responsable y cariñoso. Era güerito, medio chaparro, pero con unos ojos azules muy bonitos que me derretían cuando me veía. Era divorciado, con una hija que vivía con la mamá en Nezahualcóyotl. Las relaciones de las dos iban viento en popa. Don Eusebio le había propuesto matrimonio a Carmen para finales del 96, y Miguel y yo también andábamos hablando de casarnos. Era como si las dos hubiéramos encontrado nuestra segunda oportunidad en el amor al mismo tiempo. Pero el destino tenía otros planes para nosotras. En octubre del 96, Carmen me llegó toda emocionada a la fábrica con una noticia que me dejó pasmada. «Esperanza», me dijo, jalándome hacia un rincón donde nadie nos pudiera escuchar. ¿Adivina qué? Tenía los ojitos brillosos y una sonrisa que no le cabía en la cara. ¿Qué pasó? Y le pregunté contagiándome de su emoción. «Estoy embarazada», me susurró. «Don Eusebio va a ser papá a los 50 años. Está loco de la alegría». Yo me quedé con la boca abierta. Carmen ya tenía 36 años y Lupita ya estaba grande. No me esperaba que fuera a tener otro bebé a esas alturas de su vida. ¿En serio? ¡Ay, qué emoción!, le dije abrazándola. ¿Ya tiene mucho tiempo? Como 2 meses y medio, me respondió. Ya fui al doctor del seguro y todo está bien. Don Eusebio ya está haciendo planes para agrandar la casa y poner un cuartito para el bebé. Me dio mucho gusto por ella, la verdad. Carmen se veía radiante, más bonita que nunca. Hasta en el trabajo se le notaba el brillo especial que tienen las mujeres embarazadas. Pero la sorpresa no acabó ahí. Una semana después, cuando ya me había acostumbrado a la idea de que Carmen iba a ser mamá otra vez, yo también empecé a sentir síntomas raros. Se me retrasó la regla, me daban náuseas en las mañanas, y los senos me dolían horrible. Miguel y yo no habíamos estado cuidándonos mucho, la verdad. Él decía que si llegaba un bebé, sería una bendición, y que ya estábamos en edad de sentar cabeza. Pero cuando me di cuenta de que posiblemente estaba embarazada, me entró un susto horrible. Me hice la prueba en una farmacia del centro, de esas donde no te conocen. Salió positiva. Recuerdo que me quedé parada en la banqueta de la farmacia, viendo la rayita rosa, sin saber si alegrarme o ponerme a llorar. Cuando le conté a Carmen, se volvió loca de la emoción. «¡No puede ser!», gritó, ahí mismo en el comedor de la fábrica, y todas las compañeras voltearon a vernos. Las dos embarazadas al mismo tiempo. «Nuestros bebés van a ser como hermanitos». Y así fue como Carmen y yo vivimos el embarazo juntas. Íbamos a las consultas médicas juntas, comprábamos la ropita para los bebés juntas, leíamos libros sobre el embarazo juntas. Era emocionante compartir esa experiencia con mi mejor amiga. Los 2 embarazos fueron muy diferentes desde el principio. Carmen se veía preciosa, con una pancita perfecta y sin problemas de nada. Subía de peso proporcionalmente, no se le hinchaban los pies, y hasta el último mes siguió trabajando sin problemas. Su doctor del IMSS le decía que era un embarazo de revista. El mío, en cambio, fue más complicado. Desde el primer trimestre tuve muchas náuseas. Perdí peso en lugar de subir, y el doctor me mandó reposo por amenaza de aborto en el 5.º mes. Tuve que dejar de trabajar en la fábrica y quedarme en casa, lo cual fue muy duro económicamente porque perdimos mi sueldo. Miguel se portó increíble durante todo el embarazo. Trabajaba horas extra para compensar la pérdida de mi salario. Me consentía con antojos cuando podía, y siempre estaba pendiente de cómo me sentía. Don Eusebio también era muy atento con Carmen, pero se notaba que él estaba más emocionado con la idea de ser papá que preocupado por los detalles del día a día. Conforme avanzaron los meses, los doctores nos dijeron el sexo de los bebés. Carmen iba a tener un niño, y yo también. «Nuestros hijos van a ser cuates de alma», decía Carmen sobándose la panza. «Van a crecer juntos, van a ir a la misma escuela, van a ser los mejores amigos». Pero hacia el 7.º mes, mi embarazo se complicó más. El bebé no estaba creciendo como debía, y los doctores detectaron que tenía algunas irregularidades en el corazón.
No era nada mortal, pero sí iba a necesitar cuidados especiales y probablemente cirugías cuando fuera más grande. Recuerdo la cita donde me dieron esa noticia. Salí del consultorio llorando, y Carmen me estaba esperando afuera para acompañarme. Cuando le conté lo que había dicho el doctor, ella me abrazó fuerte y me dijo: «No te preocupes, Esperanza. Los bebés son muy fuertes, y tu hijo va a salir adelante. Además, cuentas conmigo para lo que necesites». En ese momento sus palabras me consolaron mucho. Pensé que tenía a la mejor amiga del mundo. Nuestras fechas de parto estaban muy cerca. A Carmen le tocaba el 23 de junio del 97 y a mí el 28 del mismo mes. Hicimos planes para estar pendientes la una de la otra, para acompañarnos al hospital, para ayudarnos en los primeros días después del parto. Lo que yo no sabía era que Carmen ya estaba haciendo otros planes. Planes que cambiarían nuestras vidas para siempre y que no descubriría hasta 28 años después. Conforme se acercaba la fecha del parto, Carmen se veía cada vez más nerviosa. Al principio pensé que eran los nervios normales de cualquier madre primeriza, pero ahora que lo recuerdo, había algo diferente en su actitud. A veces la cachaba viéndome de una manera rara, como si estuviera estudiándome, y cuando yo le preguntaba qué pasaba, siempre decía: «Nada, nada, solo te estaba viendo qué bonita te ves embarazada». También empezó a hacer preguntas muy específicas sobre mis citas médicas. Quería saber exactamente qué habían dicho los doctores sobre mi bebé, qué tratamientos iba a necesitar, cuánto tiempo iba a durar la rehabilitación cardíaca. Decía que era porque se preocupaba por mí, pero sus preguntas eran muy detalladas, más de lo normal. Otra cosa que me extrañó fue que Carmen empezó a insistir mucho en que las dos nos atendiéramos en el mismo hospital. Originalmente yo iba a tener a mi bebé en el Hospital General, porque ahí me mandaban del Seguro Social. Pero Carmen me convenció de que mejor nos fuéramos al Hospital de la Mujer, donde se iba a atender ella, porque, según decía, ahí tenían mejores especialistas para bebés con problemitas de corazón. «Así podemos estar juntas», me decía. «Imagínate qué bonito tener a nuestros bebés el mismo día, en el mismo hospital. Va a ser una experiencia que vamos a recordar toda la vida». Y vaya que tenía razón. Va a ser una experiencia que voy a recordar toda la vida, pero no por las razones que yo pensaba en ese momento. Ahora que han pasado todos estos años, me doy cuenta de que Carmen estaba planeando todo desde antes. La elección del hospital, las preguntas sobre la salud de mi bebé, su insistencia en que estuviéramos juntas durante el parto. Todo formaba parte de su plan para quedarse con mi hijo sano y dejarme al suyo, que ella ya sabía que iba a nacer con problemas. Porque lo que yo no sabía entonces, y que solo supe hace 2 años, es que Carmen también había recibido noticias preocupantes sobre su bebé en las últimas semanas del embarazo. Su hijo iba a nacer con labio leporino y paladar hendido, una condición que requeriría múltiples cirugías y tratamientos costosos. Pero Carmen nunca me dijo nada. Siguió fingiendo que su embarazo era perfecto, mientras planeaba cómo intercambiar a nuestros bebés para quedarse con el mío, que aunque tenía problemitas de corazón, estaba en mejores condiciones que el suyo. El 20 de junio de 1997, 3 días antes de la fecha prevista para el parto de Carmen, me dieron los dolores. Eran como las 4 de la mañana cuando sentí la primera contracción fuerte que me despertó. Al principio pensé que eran las molestias normales de los últimos días del embarazo. Pero conforme pasaban las horas, los dolores se fueron intensificando. Miguel se despertó cuando me oyó quejándome. «¿Ya es hora, mi amor?», y me preguntó levantándose de un salto y prendiéndole luz a la habitación. Yo estaba doblada sobre la cama, respirando entrecortado por el dolor. «Creo que sí», le dije entre jadeos. «Los dolores ya vienen cada 10 minutos». Miguel se vistió rapidísimo y salió corriendo hacia hablarle a Carmen para avisarle que ya era hora. Carmen llegó a mi casa en menos de 15 minutos, vestida deprisa pero con una maleta ya preparada. Después me di cuenta de que era raro que ya tuviera una maleta lista cuando su parto estaba programado para 3 días después, pero en ese momento estaba concentrada en mis contracciones. «¿Cómo te sientes, comadre?», me preguntó, ayudándome a caminar hacia la puerta. «Ya verás que todo va a salir bien. Yo voy contigo para acompañarte». En el taxi hacia el Hospital de la Mujer,
Carmen me estuvo platicando para distraerme del dolor. Me contaba chistes, me recordaba que pronto iba a tener a mi bebé en brazos. Me decía que ya tenía ganas de ver la carita de mi niño. Parecía más emocionada que yo misma. Llegamos al hospital como a las 7 de la mañana. Me internaron inmediatamente porque ya tenía 8 centímetros de dilatación y el bebé estaba listo para nacer. Carmen se quedó conmigo en el cuarto, tomándome la mano durante las contracciones y diciéndome palabras de aliento. Respira hondo. Esperanza. Me decía, ya falta poquito. Tu bebé está ansioso por conocerte. Miguel tuvo que irse a trabajar porque no podía faltar, pero prometió regresar en cuanto saliera. Carmen se quedó conmigo toda la mañana, sin importarle que ella también estaba embarazada y que cargar conmigo debía ser cansado para ella. Como a las 2 de la tarde, ya no aguantaba el dolor. Las enfermeras me llevaron a la sala de partos y Carmen me acompañó hasta donde pudo. «Te espero aquí afuera», me gritó cuando se cerraron las puertas. «Échale ganas, comadre». El parto fue muy complicado. Mi bebé estaba en una posición difícil y los doctores tuvieron que usar fórceps para ayudarlo a salir. También por sus problemas de corazón, necesitó reanimación inmediatamente después de nacer. Recuerdo que cuando por fin salió, no lloró de inmediato como debería hacer un bebé sano. «¿Está bien mi bebé?», te preguntaba desesperada, tratando de levantarme de la camilla para verlo. «¿Por qué no llora?». «Tranquila, señora», me dijo la doctora. «Su bebé está vivo, pero necesitamos llevarlo inmediatamente a la incubadora. Tiene algunos problemitas respiratorios, pero nada que no se pueda manejar». Me enseñaron a mi hijo por un segundo antes de llevárselo. Era un bebé gordito, de cachetes rosaditos, con mucho cabello negro y rizado. Aunque tenía problemitas, se veía fuerte y hermoso. «Es igualito a ti», me dijo una enfermera antes de salir corriendo con él hacia la unidad de cuidados intensivos. Yo me quedé en la sala de recuperación, esperando noticias sobre mi bebé. Carmen entró como una hora después, cargando flores y con una sonrisa enorme. «Felicidades, comadre. Ya eres mamá otra vez. ¿Ya viste a mi bebé?», le pregunté. «¿Cómo está?». «Está precioso», me dijo Carmen. «Los doctores dicen que va a estar bien. Solo necesita quedarse unos días en observación. Es un niñito muy guapo, Esperanza». Esa noche Miguel llegó al hospital con Marisol y Javier para conocer a su nuevo hermanito. Nos llevaron a todos a ver al bebé a través del cristal de la sala de cuidados intensivos. Estaba en una incubadora, con tubitos y cables conectados, pero respirando por sí solo. «¿Cómo le vamos a poner?», me preguntó Miguel tomándome la mano. «A Alejandro», le dije sin dudar. «Se va a llamar Alejandro Miguel Villanueva». Carmen se quedó esa noche conmigo en el hospital. Consiguió una silla reclinable y durmió a mi lado. «No te voy a dejar sola», me dijo. «Para eso están las amigas». Al día siguiente, 21 de junio, Carmen empezó a sentir sus propias contracciones. Al principio las ignoró, diciendo que eran dolores normales del embarazo. Pero para el mediodía ya no podía disimular que estaba en trabajo de parto. «Ay, comadre», me dijo doblándose por una contracción fuerte. «Creo que nuestros bebés no se quisieron esperar. El mío también quiere nacer». Las enfermeras se la llevaron corriendo a la sala de partos. Yo me quedé en mi cuarto, preocupada por mi amiga, pero también emocionada de que nuestros hijos fueran a ser prácticamente gemelos. Carmen estuvo en trabajo de parto toda la tarde. Su parto fue más rápido que el mío, pero también complicado porque su bebé nació con labio leporino y paladar hendido, tal como habían diagnosticado los doctores en las últimas semanas. Aunque el bebé nació bien de peso y sin problemas respiratorios, su condición facial requería atención inmediata. Esa noche, las dos estábamos en cuartos contiguos en el área de maternidad, cada una recuperándose de nuestros partos. Los bebés estaban en la nursery, cuidados por las enfermeras mientras nosotras descansábamos. «¿Ya viste a tu bebé?», te le pregunté a Carmen cuando vino a visitarme a mi cuarto. «Sí», me dijo, pero noté que se veía triste. «Está bien, pero va a necesitar varias cirugías por su labio leporino. Los doctores dicen que va a ser un proceso largo». Yo traté de consolarla. «No te preocupes, Carmen. Hoy en día hay tratamientos muy buenos para eso. Tu bebé va a estar perfecto cuando crezca». «Sí», me dijo, pero se veía pensativa. «Esperanza, ¿tú ya pudiste cargar a Alejandro?».
No, todavía no me dejan sacarlo de la incubadora. ¿Tú ya cargaste al tuyo? Tampoco, me respondió. Dicen que mañana nos van a dejar estar con ellos más tiempo. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir bien. Yo porque estaba preocupada por Alejandro y las cirugías que iba a necesitar. Carmen, según me dijo después, porque estaba nerviosa por la condición de su bebé. Pero ahora sé que Carmen no durmió por otras razones. Esa noche fue cuando ella ejecutó su plan. Lo que yo no sabía era que durante las horas de la madrugada, Carmen se las arregló para salir de su cuarto y llegar hasta la nursery. Como había estado tanto tiempo en el hospital conmigo, las enfermeras ya la conocían y no sospecharon nada raro cuando la vieron caminando por los pasillos. Carmen había estudiado muy bien los horarios de las enfermeras y sabía que entre las 3 y las 5 de la mañana había menos personal en la nursery. También sabía que los bebés tenían pulseras de identificación en las muñecas, pero que las pulseras se podían intercambiar fácilmente si alguien sabía cómo hacerlo. Y Carmen sí sabía. Había trabajado antes en una clínica particular como auxiliar de enfermería, antes de entrar a la fábrica textil. Conocía los procedimientos hospitalarios y sabía cómo moverse sin levantar sospechas. En esas horas de la madrugada del 22 de junio de 1997, Carmen intercambió las pulseras de identificación de nuestros bebés. Se llevó a mi Alejandro, el bebé con problemas cardíacos pero sin malformaciones faciales, y puso en su lugar a su hijo, el bebé con labio leporino y paladar hendido. Cuando las enfermeras nos trajeron a los bebés en la mañana, yo no sospeché nada. El bebé que me dieron tenía labio leporino, pero pensé que eran las secuelas del parto difícil, o que se me había olvidado ese detalle por el cansancio. Además, los bebés recién nacidos todos se ven medio raros al principio, ¿no? ¿Está bien mi bebé? Le pregunté a la enfermera que me lo trajo. Sí, señora. Su bebé Alejandro está muy bien. Va a necesitar algunas cirugías para corregir el labio leporino. Pero aparte de eso, está sano. Yo abracé al bebé que pensé que era mi Alejandro, sin saber que Carmen me había cambiado a mi hijo por el suyo. Mi verdadero Alejandro estaba en el cuarto de al lado, siendo amamantado por Carmen, quien fingía que era su hijo. Durante los 3 días que estuvimos en el hospital, Carmen actuó de manera perfecta. Venía a visitarme seguido, cargaba al bebé que yo creía que era mío, y me ayudaba con todo lo que necesitaba. Nunca mostró ninguna señal de que algo había pasado. ¿Cómo está tu bebé?, le preguntaba yo. Muy bien, me decía. No tiene problemas de corazón como pensaban los doctores. Salió más sano de lo que esperábamos. Y era cierto. Mi verdadero hijo estaba sano del corazón, porque ese era realmente mi bebé. Pero yo no lo sabía. Los primeros años criando al niño que yo creía que era mi Alejandro fueron muy difíciles. Como había nacido con labio leporino y paladar hendido, necesitó cirugías desde muy chiquito. La primera operación fue cuando tenía apenas 3 meses de edad, y después vinieron muchas más. Miguel y yo nos dedicamos completamente a darle al niño todo lo que necesitaba. Gastamos todos nuestros ahorros en las cirugías que no cubría el seguro social. Miguel trabajaba doble turno los fines de semana para pagar los gastos médicos extras. Yo dejé mi trabajo en la fábrica para estar tiempo completo cuidando a Alejandro, porque después de cada cirugía necesitaba cuidados especiales. Las primeras cirugías fueron las más duras. Alejandro era muy pequeñito, y verlo con vendas en la cara, sin poder comer bien, llorando de dolor, me partía el corazón en pedacitos. Pasé muchas noches sin dormir, cuidándolo, dándole sus medicinas, asegurándome de que respirara bien. Carmen se portó muy solidaria durante esos primeros meses. Venía a visitarnos seguido, traía comida preparada para que yo no tuviera que cocinar, y a veces se quedaba a cuidar a Alejandro para que yo pudiera descansar un rato. Este niño va a ser muy fuerte, me decía, cargando a Alejandro después de una de sus cirugías. Mira lo que bien se está recuperando. Es un guerrerito. Su hijo, el que realmente era su hijo pero que yo creía que era mío, también venía con ella a las visitas. Era un bebé muy tranquilo, gordito y sonriente. Carmen lo había llamado Roberto Estrada, porque había decidido que llevara solo su apellido en lugar del de don Eusebio. Me llamaba la atención lo diferentes que eran los dos niños. Mi Alejandro era muy inquieto, lloraba mucho,
y tardó bastante en empezar a caminar y hablar, probablemente por todas las cirugías y complicaciones que había tenido. Roberto, en cambio, era un bebé modelo. Dormía bien, comía bien y se desarrollaba más rápido que Alejandro. «¡Qué suerte tienes!», le decía yo a Carmen. «Roberto es un angelito. Alejandro me tiene desvelada todas las noches». «Los bebés son diferentes», me contestaba Carmen. «Alejandro solo necesita más cuidados, porque ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles. Pero ya verás que cuando crezca va a ser un niño increíble». Durante los primeros años, Carmen y yo seguimos siendo muy amigas. Ella me ayudaba mucho con Alejandro, especialmente cuando tenía que llevarlo a las consultas médicas. Como ella conocía mejor los procedimientos del hospital por su trabajo anterior como auxiliar de enfermería, siempre sabía qué preguntas hacer a los doctores y cómo conseguir las citas más rápido. También me ayudaba económicamente cuando podía. Don Eusebio había prosperado con su carnicería, y Carmen tenía un poco más de holgura económica que nosotros. A veces llegaba con pañales, leche en polvo o medicinas que había conseguido a precio de mayoreo. «No te preocupes por pagarme», me decía cuando yo le ofrecía dinero. «Para eso están las comadres. Cuando puedas, me pagas». Pero conforme pasaron los años, empecé a notar que había algo diferente en la manera como Carmen trataba a los dos niños. Cuando venía de visita, siempre se le iluminaba la cara cuando veía a Alejandro. Lo cargaba con un cariño especial, le hablaba de una manera muy dulce, y se quedaba viéndolo con una expresión que no sabía cómo describir. Con Roberto, en cambio, era más distante. Lo cuidaba bien, le daba todo lo que necesitaba, pero no se le veía esa emoción especial que mostraba con Alejandro. A veces hasta lo regañaba más fuerte de lo necesario cuando se portaba mal. Carmen trata a Alejandro como si fuera su hijo. Le comenté una vez a Miguel. «Se nota que lo quiere mucho». «Es normal», me dijo Miguel. «Ella estuvo ahí cuando nació, lo ha visto crecer, ha estado en todas sus cirugías. Es como su padrino. Además, tú también quieres mucho a Roberto, ¿no?». Y era cierto. Roberto era como mi sobrino del alma. Era un niño muy cariñoso. Siempre me abrazaba cuando llegaba. Me decía «Tía Esperanza», con mucho amor. Pero tenía razón Miguel en que Carmen parecía tener una conexión especial con Alejandro. Cuando los niños cumplieron 2 años, Carmen organizó una fiesta conjunta para celebrar su cumpleaños. La hicimos en su casa, en el patio, con globos y pastel. Invitamos a toda la vecindad, a los compañeros de la fábrica, a la familia. Durante la fiesta me di cuenta de algo que me extrañó mucho. Carmen había colgado más fotos de Alejandro que de Roberto en las paredes. En la mesa principal había puesto una foto grande de Alejandro en el centro y una foto más pequeñita de Roberto a un lado. «¿Por qué tienes más fotos de mi hijo que del tuyo?», le pregunté en broma. Carmen se puso colorada. «Ay, no sé, es que Alejandro sale muy fotogénico y he estado tomándole muchas fotos para mandárselas a don Eusebio cuando viaja. Roberto sale más tímido en las fotos». Era una explicación rara, pero no le di mucha importancia en ese momento. Otra cosa que me empezó a llamar la atención fue cómo reaccionaban los niños con cada una de nosotras. Alejandro siempre se emocionaba mucho cuando veía llegar a Carmen. Corría hacia ella gritando «¡Madrina Carmen!» y se colgaba de su cuello. Carmen lo recibía con los brazos abiertos y lo cargaba como si no lo hubiera visto en años. Roberto, por su parte, era cariñoso conmigo, pero con Carmen a veces se portaba medio distante. No lloraba ni nada, pero tampoco se emocionaba tanto cuando llegaba a casa como lo hacía Alejandro cuando veía a Carmen. «Es raro», le comenté a Miguel. «A veces siento que los niños están más apegados a la otra mamá que a la propia». «Son imaginaciones tuyas», me decía Miguel. «Los niños quieren por igual». Además, Carmen pasa mucho tiempo con Alejandro por todas las consultas médicas. Y tú pasas mucho tiempo con Roberto cuando Carmen trabaja. Es normal que haya cariño cruzado. Cuando los niños cumplieron 3 años, Alejandro ya había pasado por 5 cirugías para corregir el labio leporino y el paladar hendido. Los doctores decían que iba muy bien, que su desarrollo del habla estaba mejorando y que probablemente solo necesitaría 1 o 2 cirugías más cuando fuera más grande. Roberto
Mientras tanto, se desarrollaba como cualquier niño normal. Era muy inteligente, aprendió a leer antes que Alejandro, y se portaba muy bien en el jardín de niños. Carmen siempre presumía sus calificaciones, pero parecía hacerlo más por deber que por auténtico orgullo. Una tarde, cuando los niños tenían como 4 años, pasó algo que me llamó mucho la atención. Estábamos las dos en mi casa, viendo televisión mientras los niños jugaban en el patio. En la tele salió un programa sobre adopción, donde entrevistaban a unas señoras que habían adoptado bebés. ¿Tú qué harías si te dijeras que Alejandro no es tu hijo?, me preguntó Carmen de repente, sin quitar los ojos de la televisión. ¿Cómo que no es mi hijo?, le respondí extrañada de la pregunta. Pues claro que es mi hijo. Yo lo parí. No, pero imagínate, como un juego. ¿Qué harías si un día te enteraras de que se equivocaron en el hospital y te dieron al niño de otra señora? Pues no sé, le dije riéndome nerviosamente. Supongo que ya después de tanto tiempo criándolo, seguiría siendo mi hijo de todas maneras. ¿Por qué me preguntas eso? Por nada, me dijo Carmen. Nada más me dio curiosidad por el programa de la tele. Pero se le veía muy seria, como si estuviera pensando en algo importante. En ese momento no le di importancia. Pero ahora que sé la verdad, me doy cuenta de que Carmen estaba tanteando mi reacción, viendo cómo iba a responder si algún día descubría lo que había hecho. Cuando los niños tenían alrededor de 5 años, Carmen empezó a comportarse de manera muy extraña. Se había vuelto más nerviosa, más callada, y a veces la cachaba viendo a Alejandro con una expresión muy rara, como de angustia o de culpa. También empezó a hacer preguntas muy específicas sobre la salud de Alejandro. Quería saber exactamente qué habían dicho los doctores en cada consulta, si ya no iba a necesitar más cirugías, cómo estaba desarrollándose comparado con otros niños de su edad. Sus preguntas eran tan detalladas que a veces me parecían más propias de una mamá que de una madrina. ¿Ya no va a tener problemas del corazón cuando crezca?, me preguntó una tarde. No, Carmen. Los doctores dicen que su corazón está funcionando perfectamente bien. Nunca ha tenido problemas cardíacos. Sus únicos problemas han sido del labio leporino y el paladar hendido. Y esos ya están casi completamente corregidos. Carmen se quedó callada, como procesando la información. ¿Estás segura de que nunca ha tenido problemas del corazón? Completamente segura. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Tú no te acuerdas de que antes de que naciera me dijeron que iba a tener problemitas del corazón? Sí, me acuerdo. Me dijo, pero se veía confundida. Es que a veces se me olvidan los detalles. Otro cambio que noté en Carmen fue que empezó a distanciarse un poco de Roberto. Antes era muy cariñosa con él, pero conforme fue creciendo se volvió más estricta y menos afectuosa. No es que lo tratara mal, pero ya no tenía esa paciencia infinita que había mostrado cuando era bebé. Con Alejandro, en cambio, era cada vez más consentidora. Le traía regalitos sin ninguna ocasión especial. Lo llevaba a pasear sin que yo se lo pidiera. Y hasta le compraba ropa cara que yo sé que no podía costear con su sueldo. Carmen, no tienes por qué gastar tanto en Alejandro, le decía yo. Ya haces mucho ayudándome con sus consultas médicas. Me gusta consentirlo, me contestaba. Ese niño ha sufrido mucho con todas sus cirugías. Se merece que lo consientan. Era verdad que Alejandro había pasado por muchas cosas difíciles, pero Roberto también era un niño bueno que se merecía cariño. Me empezaba a preocupar que Carmen estuviera haciendo diferencias tan marcadas entre los dos. Un día, cuando los niños tenían 6 años, Roberto me hizo una pregunta que me dejó helada. Tía Esperanza, me dijo, ¿por qué mi mamá quiere más a Alejandro que a mí? Me quedé sin saber qué responder. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque siempre le compra cosas a él y a mí me regaña más. Y cuando jugamos, siempre le dice a él que es muy inteligente, pero a mí me dice que me tengo que portar mejor. Se me partió el corazón escuchar a ese niñito haciendo esa pregunta. Roberto era un niño increíble, inteligente, cariñoso, obediente. No se merecía sentir que su mamá no lo quería. Tu mamá te quiere mucho, Roberto, le dije, abrazándolo. A veces los adultos nos portamos raro, pero eso no significa que no los queramos. Tu mamá te ama con todo su corazón. Pero por dentro, yo también me estaba haciendo la misma pregunta. ¿Por qué Carmen estaba tratando tan diferente a los dos niños?
Esa noche le conté a Miguel lo que había pasado con Roberto. Creo que necesito hablar con Carmen. Le dije, no está bien que Roberto sienta que su mamá lo quiere menos. Tienes razón, me dijo Miguel. Habla con ella, pero con cuidado. A lo mejor ni se ha dado cuenta de que está haciendo diferencias. Al día siguiente fui a buscar a Carmen a su casa para hablar con ella. La encontré en la cocina, preparando la comida para Roberto, que estaba viendo caricaturas en la sala. Carmen, necesito platicar contigo de algo importante. Le dije. ¿Qué pasó? Me preguntó, pero noté que se puso tensa. Es sobre Roberto. Ayer me preguntó por qué siente que tú quieres más a Alejandro que a él. Carmen se quedó paralizada, con la cuchara de la sopa a medio camino hacia el plato. ¿Qué le dijiste? Le dije que tú lo amas mucho, pero Carmen, el niño no está inventando cosas. Sí se nota que tratas diferente a los dos niños. Carmen se sentó en una silla de la cocina y se tapó la cara con las manos. Por un momento pensé que se iba a poner a llorar. No es a propósito, me dijo finalmente. Es solo que Alejandro ha necesitado tanto cuidado, tanta atención. A veces siento que tengo que compensar todo lo que ha sufrido. Pero Roberto también necesita atención, Carmen. Es tu hijo. Cuando dije eso, Carmen se estremeció como si le hubiera dado una cachetada. Sí, me dijo en voz muy bajita. Tienes razón, Roberto es mi hijo. Pero había algo en la manera como lo dijo que me sonó raro, como si se estuviera recordando a sí misma algo que había olvidado. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí, estoy bien. Tienes razón. Voy a tratar de ser más equitativa con los dos niños. Y sí trató de cambiar, al menos por un tiempo. Empezó a prestarle más atención a Roberto, a comprar los regalitos a él también, a ser más paciente con él. Pero yo notaba que tenía que hacer un esfuerzo consciente para tratarlo bien, como si no le saliera natural. Con Alejandro, en cambio, todo le salía espontáneo. El amor, la paciencia, la atención. Era como si con él fuera ella misma, y con Roberto tuviera que actuar como alguien que no era. Durante esos años, los niños crecieron muy apegados el uno al otro. Eran como hermanos de verdad, siempre jugaban juntos, se cuidaban mutuamente, compartían todo. Alejandro, que era un año menor que Roberto, siempre lo veía como a su hermano mayor, y Roberto se portaba muy protector con Alejandro. Cuando sea grande, voy a ser doctor para curar a los niños como Alejandro, decía Roberto, para que ya no tengan que ir tanto al hospital. Era un niño con un corazón enorme. A veces pienso que si Carmen hubiera sabido qué tipo de persona iba a ser Roberto cuando creciera, nunca habría hecho lo que hizo. Pero los años siguieron pasando, y yo seguí criando al niño que creía que era mi hijo, sin sospechar nunca la verdad. Carmen siguió viniendo a visitarnos, siguió ayudándome con Alejandro, siguió actuando como la mejor amiga del mundo, y yo seguí confiando en ella ciegamente. Para cuando los niños cumplieron 8 años, ya había notado varias cosas que me extrañaban sobre Carmen, pero siempre encontraba explicaciones lógicas para todo. Mi cerebro simplemente no podía procesar la posibilidad de que mi mejor amiga hubiera hecho algo tan terrible como cambiar a nuestros hijos. Una de las cosas que más me llamaba la atención era cómo reaccionaba Carmen cuando la gente comentaba sobre los parecidos físicos de los niños. Alejandro y yo no nos parecíamos mucho, la verdad. Él tenía la piel más clara, los ojos más grandes y redondos. Y conforme iba creciendo, se veía que iba a ser más alto que Miguel y que yo. Roberto, en cambio, se parecía mucho a mí. Mismo color de piel, misma forma de la cara, misma estatura promedio. Qué raro que Alejandro no se parezca tanto a ti, me decía mi comadre Rosa, que vivía en la vecindad. En cambio, Roberto es igualito a ti. Hasta la manera de caminar tienen igual. Cuando alguien hacía comentarios así, Carmen inmediatamente cambiaba el tema de la conversación. Los niños a veces se parecen más a otros familiares, decía rápidamente. O a veces cambian conforme van creciendo. También me extrañaba que Carmen nunca quería hablar sobre los primeros días en el hospital después de que nacieron los niños. Cuando yo recordaba anécdotas de esos días, ella siempre decía que no se acordaba bien porque había estado muy cansada por el parto. ¿Te acuerdas de que la enfermera nos dijo que Alejandro era igualito a mí cuando nació?
Le pregunté una vez. No me acuerdo de eso, me dijo Carmen rápidamente. Había tantas enfermeras, tantas conversaciones. Todo está medio borroso. Pero yo sí me acordaba perfectamente de lo que había dicho la enfermera, y ahora sé por qué Carmen no quería recordar esos detalles. Cuando los niños empezaron a ir a la escuela primaria, sus diferencias se hicieron aún más evidentes. Alejandro era muy artístico, le encantaba dibujar y pintar, y tenía una facilidad natural para la música. Roberto era más analítico, le gustaban las matemáticas y las ciencias, y siempre quería entender cómo funcionaban las cosas. También tenían personalidades muy diferentes. Alejandro era más extrovertido, hacía amigos fácilmente, y siempre estaba inventando juegos y aventuras. Roberto era más introvertido, prefería leer que jugar fútbol, y era muy observador de todo lo que pasaba a su alrededor. Roberto es igualito a como eras tú de niña, me decía mi mamá, siempre metida en los libros, siempre haciendo preguntas inteligentes. Y Alejandro se parece mucho a como era Carmen de niña, me decía doña Socorro, la mamá de Carmen. Siempre alegre, siempre cantando, siempre siendo el centro de atención. Esos comentarios me hacían pensar, pero nunca llegué a las conclusiones correctas. Pensaba que era coincidencia, o que los niños habían adoptado características de las personas que pasaban más tiempo con ellos. Otro detalle que ahora me parece obvio, pero que en ese momento no entendí, era cómo se comportaba Carmen cuando los niños se enfermaban. Si Alejandro se enfermaba, Carmen se ponía histérica, corría al hospital, se quedaba despierta toda la noche, se preocupaba hasta por la calentura más leve. Cuando Roberto se enfermaba, Carmen se preocupaba también, pero de manera más normal. Lo llevaba al doctor, le daba sus medicinas, pero no tenía esa desesperación que mostraba con Alejandro. Carmen, parece que Alejandro fuera tu hijo, no el mío, le decía yo en broma cuando ella se desvelaba cuidándolo durante una gripe. Es que le tengo mucho cariño, me respondía. Además, tú también te preocupas mucho por Roberto cuando se enferma. Y era cierto. Roberto era como mi hijo adoptivo. Lo cuidaba, lo consentía, me preocupaba por él. Pero no tenía esa conexión visceral, ese instinto protector que Carmen mostraba con Alejandro. Cuando los niños cumplieron 10 años, pasó algo que debería haberme hecho sospechar, pero que en ese momento interpreté de manera completamente equivocada. Carmen había estado actuando muy rara durante varias semanas. Estaba más nerviosa de lo normal, más callada, y a veces la cachaba viendo a los niños con una expresión muy extraña. Un día me buscó en mi casa y me dijo que necesitaba platicar conmigo de algo muy importante. Esperanza, me dijo. ¿Qué harías si te enteraras de que algo que has creído toda tu vida no es verdad? ¿De qué me estás hablando? Le pregunté confundida. Es una pregunta hipotética. Si algo muy importante en tu vida fuera diferente de lo que has pensado, ¿preferirías saberlo o preferirías seguir viviendo en la ignorancia? Pues depende de qué sea, le dije. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Estás bien? Carmen se quedó callada por un largo rato, como si estuviera debatiendo internamente si decir algo o no. Finalmente movió la cabeza y se levantó. No es nada. Solo estaba pensando en unas cosas. Ya se me pasará. Ahora sé que en ese momento Carmen estuvo a punto de confesarme la verdad. Había estado cargando la culpa durante 10 años. Y ya no aguantaba. Pero al final, su cobardía fue más fuerte que su remordimiento. Durante esos años, Miguel y yo seguimos luchando económicamente para darle a Alejandro todo lo que necesitaba. Las cirugías habían sido caras. Y aunque ya no necesitaba más operaciones mayores, todavía requería consultas especializadas y terapias de lenguaje. Carmen seguía ayudándonos como podía, pero noté que había empezado a insistir mucho en que Alejandro se quedara más tiempo en su casa. Decía que era para que Roberto tuviera compañía, pero a veces se los llevaba por varios días seguidos. Y cuando regresaban, Alejandro estaba muy consentido y Roberto se veía un poco ignorado. Carmen, no tienes por qué cargar con mis responsabilidades, le decía yo cuando se ofrecía a llevarse a Alejandro por una semana. No es carga, me respondía. Me gusta tenerlo en casa. Además, así tú puedes descansar un poco. Pero yo notaba que cuando se llevaba a los niños, ponía a Alejandro en el cuarto principal de invitados, con la cama más cómoda y los juguetes más bonitos.
mientras que Roberto dormía en su propio cuarto, que estaba más descuidado y con menos atenciones. Mis otros hijos, Marisol y Javier, que ya eran adolescentes, también habían notado las diferencias en cómo Carmen trataba a los niños. «Mamá», me dijo Marisol un día, «¿no te parece raro que Carmen quiera más a Alejandro que a su propio hijo?» «No digas eso», le contesté. «Carmen quiere mucho a Roberto. Es solo que Alejandro ha necesitado más cuidados por sus problemas de salud». «No es eso», insistió Marisol. «Yo los he visto. Carmen abraza a Alejandro de manera diferente. Lo abraza como tú me abrazas a mí. Y a Roberto lo abraza como, no sé, como si fuera el hijo de otra persona que está cuidando». Las palabras de Marisol me incomodaron porque tenían algo de verdad, pero yo seguía sin poder imaginar que Carmen hubiera hecho algo tan terrible. En mi mente simplemente no existía esa posibilidad. Los años siguieron pasando, y para cuando los niños cumplieron 15 años, las diferencias entre ellos y la manera como Carmen los trataba se habían vuelto imposibles de ignorar. Pero el momento definitivo que cambió todo llegó de la manera más inesperada, casi 20 años después de que nacieran. Era febrero del 2012, y Roberto había empezado a tener problemas de salud. Había comenzado con dolores de cabeza muy fuertes, náuseas y episodios donde se quedaba como ausente por varios segundos. Carmen lo llevó al doctor del Seguro Social, pero como los síntomas eran raros y no muy específicos, el doctor dijo que probablemente era estrés por los estudios de preparatoria. Pero los síntomas fueron empeorando. Roberto empezó a tener convulsiones pequeñas y una tarde se desmayó en la escuela. Cuando eso pasó, Carmen se puso histérica de una manera que nunca había visto. «Tiene que ser algo grave», gritaba en la sala de emergencias del hospital. «Mi hijo no puede estar enfermo. Él siempre ha estado sano». Los doctores le hicieron una serie de estudios a Roberto, incluyendo resonancias magnéticas y electroencefalogramas. Los resultados mostraron que tenía una malformación arteriovenosa en el cerebro, una condición congénita que había estado ahí desde que nació, pero que recién ahora estaba causando síntomas. «Es una condición que se hereda genéticamente», explicó el neurólogo. «Uno de los padres tiene que tener antecedentes familiares de problemas vasculares cerebrales». Carmen se quedó paralizada cuando escuchó eso. «Pero en mi familia nadie ha tenido problemas del cerebro», le dijo al doctor. «¿Y el padre del joven?», preguntó el médico. «Su padre. Su padre no está presente», tartamudeó Carmen. «Pero él tampoco tenía antecedentes de eso». El doctor revisó más detalladamente el historial médico de Roberto. «Es extraño», dijo. «También veo aquí que cuando nació, en el expediente del hospital dice que tenía riesgo de problemas cardíacos congénitos, pero nunca desarrolló ningún problema del corazón. Eso también es inusual». Yo estaba ahí acompañando a Carmen porque había ido corriendo al hospital cuando me avisó que Roberto estaba internado. Cuando escuché lo que dijo el doctor, algo hizo clic en mi cerebro. «Doctor», le pregunté, «¿qué dice exactamente el expediente del hospital donde nació Roberto?» El doctor revisó los papeles. Dice que Roberto Estrada nació el 21 de junio de 1997, con antecedentes de riesgo cardíaco congénito, pero que al nacer no presentó los problemas esperados. En cambio, el expediente de su hermano Alejandro Villanueva, que nació el 20 de junio del mismo año, dice que nació con labio leporino y paladar hendido, condiciones que efectivamente desarrolló. Me quedé helada. ¿Puede repetir eso? Roberto Estrada, 21 de junio. Alejandro Villanueva, 20 de junio. Pero eso está mal, le dije sintiéndome mareada. Alejandro nació el 21 de junio y Roberto el 20. Yo estuve ahí. El doctor se veía confundido. Según los expedientes del hospital, es al revés. Carmen estaba pálida como un papel. «Esperanza», me dijo con voz temblorosa. A lo mejor los doctores se confundieron con las fechas. En esos días había mucho movimiento en el hospital. Pero yo ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a acomodarse en mi cabeza. ¿Por qué Carmen quería tanto a Alejandro? ¿Por qué Roberto se parecía tanto a mí? ¿Por qué los expedientes del hospital no coincidían con lo que yo recordaba? «Carmen», le dije agarrándola del brazo,
Necesitamos hablar. Ahora. Salimos al pasillo del hospital, dejando a Roberto descansando en su cuarto. Yo estaba temblando de la rabia y la sospecha que se estaba formando en mi mente. Carmen, dime la verdad. ¿Qué pasó en el hospital cuando nacieron los niños? No sé de qué me hablas. Me dijo, pero no me podía ver a los ojos. No me mientas. Le grité. Los expedientes están cambiados. Roberto tenía riesgo cardíaco, pero Alejandro fue el que nació con labio leporino. ¿Qué hiciste? Carmen se echó a llorar. Al principio traté de negarlo todo, pero yo ya no iba a dejar que se escapara. La acorralé en ese pasillo hasta que finalmente, después de 15 años de mentiras, me confesó la verdad. Sí, me dijo entre sollozos. Sí los cambié, pero no fue por maldad, Esperanza. Fue porque mi bebé iba a sufrir mucho, y el tuyo estaba más sano. Pensé que sería mejor para los dos. Me quedé sin habla, después de 15 años de criar al hijo de esta mujer, de gastarme todo mi dinero en sus cirugías, de desvelarme cuidándolo, de amarlo como si fuera mi sangre. Descubría que mi verdadero hijo había estado todo este tiempo siendo criado por la persona que más confiaba en el mundo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Le pregunté llorando de rabia. ¿Cómo pudiste verme sufrir todos estos años? Verme gastar hasta el último peso en cirugías y no decirme nada. Lo intenté, me dijo Carmen. Muchas veces quise decírtelo, pero ya habían pasado tantos años. Los niños ya nos querían. No quería destruir sus vidas. Sus vidas ya estaban destruidas. Le grité. Roberto ha estado viviendo con una madre que no lo quiere de verdad, y Alejandro ha estado lejos de su verdadera familia. En ese momento se me ocurrió algo que me llenó de una furia que nunca había sentido en mi vida. Carmen, Roberto está enfermo. Tiene una malformación en el cerebro que necesita cirugía. ¿Sabes cuánto va a costar eso? ¿Sabes el dinero que vamos a tener que gastar ahora? Carmen se quedó callada, pero yo podía ver en sus ojos que ya había pensado en eso. Roberto iba a necesitar una cirugía de cerebro que costaría cientos de miles de pesos, y Carmen no tenía esa cantidad de dinero. Tú te quedaste con mi hijo sano, le dije, y me dejaste con el tuyo, que ahora va a necesitar una operación carísima. ¿Eso también lo planeaste? No, me gritó Carmen. Yo no sabía que Roberto iba a enfermar. Nadie podía saber eso, pero ya no le creía nada. Después de 15 años de mentiras, ¿cómo iba a confiar en una sola palabra que saliera de su boca? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada, pensando en todo lo que había pasado, en todas las señales que había ignorado, en todos los años que había perdido con mi verdadero hijo, pero también pensando en Roberto, que no tenía la culpa de nada de esto, y que ahora estaba enfermo y necesitaba ayuda. Al día siguiente, regresé al hospital con una decisión ya tomada. Iba a pelear por la verdad, pero también iba a asegurarme de que Roberto recibiera el tratamiento que necesitaba. Porque aunque no fuera mi hijo biológico, lo había criado durante 15 años, y no iba a abandonarlo ahora. Pero también iba a hacer que Carmen pagara por lo que había hecho, y tenía un plan para lograrlo. Lo primero que hice fue pedirle al doctor que hiciera pruebas de ADN para confirmar lo que ya sabía. Doctor, creo que hay una confusión con la identidad de estos niños. ¿Sería posible hacer pruebas genéticas? El doctor aceptó hacer las pruebas. Tomaron muestras de sangre de Roberto, de Alejandro, de Carmen y mía. Los resultados iban a estar listos en una semana. Durante esa semana, no le dije nada a los niños. Roberto seguía en el hospital, recuperándose de los episodios de convulsiones, y Alejandro venía todos los días a visitarlo. Verlos juntos, cuidándose el uno al otro como hermanos de toda la vida, me partía el corazón. ¿Cómo les iba a explicar que toda su vida había sido una mentira? También hablé con Miguel sobre todo lo que había descubierto. Miguel se puso furioso cuando le conté la verdad. Esa mujer nos robó 15 años con nuestro hijo verdadero, me dijo, y nos hizo gastar todos nuestros ahorros en el hijo de ella. Tenemos que demandarla, pero yo tenía otros planes. Una demanda legal iba a tomar años. Y mientras tanto, Roberto seguía necesitando su cirugía urgentemente. Yo sabía que Carmen no tenía dinero para pagarla, pero también sabía cómo conseguir que lo tuviera. Carmen tenía varias propiedades que había comprado con el dinero de don Eusebio, quien había muerto 2 años antes, y le había dejado todo en herencia. Tenía la carnicería del mercado,
2 casitas que rentaba y una cuenta de banco con una cantidad considerable de dinero. Mi plan era simple. Carmen iba a pagar la cirugía de Roberto y también iba a compensarme por todos los gastos que yo había tenido durante 15 años criando a su hijo. Si no lo hacía voluntariamente, yo tenía maneras de presionarla para que cumpliera. Porque ver a Carmen destruida no me iba a devolver los años perdidos con Alejandro, pero sí me iba a dar la satisfacción de que por fin pagara por su traición. Y más importante, iba a asegurar que Roberto tuviera el tratamiento que necesitaba. Cuando llegaron los resultados de las pruebas de ADN, confirmaron exactamente lo que yo ya sabía. Roberto era mi hijo biológico, y Alejandro era hijo de Carmen. El doctor no podía creer lo que había pasado. En mis 30 años de carrera médica, nunca había visto un caso así. Me dijo, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? Porque confiábamos en la persona equivocada. Le respondí. Esa tarde cité a Carmen en mi casa para confrontarla con las pruebas. Miguel estaba ahí conmigo para apoyo moral. Y mis otros hijos, Marisol y Javier, también estaban presentes porque querían escuchar toda la verdad. Cuando Carmen llegó, le puse los resultados de las pruebas enfrente. Aquí está la confirmación de lo que ya sabíamos. Roberto es mi hijo y Alejandro es el tuyo. Carmen se puso a llorar otra vez. Esperanza, lo siento mucho. No sabes cuánto he sufrido todos estos años guardando este secreto. Tú has sufrido. Le grité. Yo fui la que sufrió. Yo fui la que se desveló cuidando a tu hijo enfermo, mientras tú criabas al mío como si fuera un rey. Pero yo quise mucho a Roberto, me dijo Carmen. Lo cuidé bien, lo eduqué bien. Mentira, le respondí. Roberto siempre sintió que no lo querías igual que a Alejandro. Ese niño creció sintiéndose rechazado por su propia madre, sin saber que no era su culpa. Carmen no tenía nada que responder a eso, porque sabía que era verdad. Entonces le expliqué mi plan. Carmen, Roberto necesita una cirugía que va a costar como 300.000 pesos. Tú la vas a pagar. No tengo tanto dinero, me dijo. Sí tienes, le respondí. Tienes la carnicería, tienes las casas que rentas, tienes la herencia de don Eusebio. Vas a vender lo que tengas que vender, pero vas a pagar esa cirugía. ¿Y si no puedo?, me preguntó. Entonces voy a ir a toda la vecindad, a toda la familia, a todos los conocidos, y les voy a contar exactamente lo que hiciste. Les voy a enseñar las pruebas de ADN. Voy a hacer que todo el mundo sepa que Carmen Estrada es una ladrona de bebés. Carmen palideció. En nuestra comunidad, la reputación lo era todo. Si se sabía lo que había hecho, no iba a poder vivir tranquila nunca más. Además, continué, me vas a devolver todo el dinero que gasté en las cirugías de tu hijo durante estos 15 años. Son como 200.000 pesos más. Eso es imposible, me gritó Carmen. No tengo $500.000 de pesos. Entonces vas a conseguirlos, le dije. Porque si no lo haces, no solo voy a arruinar tu reputación, también voy a denunciarte por secuestro y por fraude. Vas a acabar en la cárcel. Carmen se quedó callada, procesando todo lo que le había dicho. Finalmente me preguntó, ¿y los niños? ¿Qué va a pasar con Alejandro y Roberto? Los niños se van a quedar donde están por ahora, le dije. Roberto va a seguir viviendo conmigo hasta que se recupere de su cirugía. Alejandro se puede quedar contigo si él quiere, pero ahora va a saber la verdad sobre quién es su verdadera madre. ¿Les vas a decir?, me preguntó Carmen aterrorizada. Por supuesto que les voy a decir. Ya han vivido suficientes años en la mentira. Carmen empezó a suplicarme que no les dijera nada a los niños, que los dejara vivir en paz, que ya estaban grandes y que conocer la verdad solo los iba a lastimar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Carmen, tú tuviste 15 años para decir la verdad. Ese tiempo ya se acabó. Ahora las cosas se van a hacer como yo diga. Le di 3 días para que me trajera el dinero para la cirugía de Roberto. Si no lo hacía, iba a empezar a cumplir mis amenazas. Carmen se fue de mi casa llorando, pero yo ya no tenía compasión por ella. Había llorado suficientes años por su traición. Ahora era tiempo de que ella llorara por las consecuencias de sus actos.
Los 3 días que le di a Carmen para conseguir el dinero fueron los más tensos de mi vida. No sabía si realmente iba a cumplir, o si iba a tratar de escaparse, o de inventar alguna excusa, pero yo estaba preparada para cualquier cosa que intentara. El segundo día, Carmen fue a buscarme al hospital donde Roberto seguía internado. Se veía terrible, como si no hubiera dormido nada, y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Esperanza, me dijo. Ya hablé con el banco y con un abogado. Puedo conseguir el dinero para la cirugía de Roberto, pero necesito más tiempo para lo otro. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. Dame un mes para vender una de las casas. Con eso puedo juntar los 500.000 pesos. Lo pensé por un momento. Un mes no era tanto tiempo. Y Roberto realmente necesitaba la cirugía lo antes posible. Está bien, le dije. Pero el dinero para la cirugía lo quiero mañana. Y si tratas de jugarme chueco, te juro que vas a conocer de lo que soy capaz. Carmen asintió desesperadamente. Te voy a traer el dinero mañana, te lo prometo. Al día siguiente, Carmen llegó al hospital con un cheque certificado por 300.000 pesos. Era exactamente la cantidad que los doctores habían dicho que iba a costar la cirugía de Roberto. Aquí está, me dijo, entregándome el cheque con manos temblorosas. Ahora Roberto puede operarse. Revisé que el cheque fuera auténtico y que estuviera bien hecho. Todo estaba en orden. Muy bien, le dije. Ahora tienes un mes para el resto. Esa misma tarde hablé con los doctores para programar la cirugía de Roberto. La operación estaba programada para la siguiente semana, y según los médicos tenía muy buenas probabilidades de éxito. Pero antes de la cirugía, sabía que tenía que hablar con los niños. No podía seguir posponiendo esa conversación, especialmente porque Roberto iba a entrar a una operación de alto riesgo, y tenía derecho a saber quién era su verdadera madre. Decidí hablar primero con Roberto, a solas. Era mi hijo biológico, pero también el que había criado durante 15 años. Tenía que manejar esa conversación con mucho cuidado para no traumatizarlo antes de su cirugía. Roberto, le dije sentándome en la silla junto a su cama del hospital. Necesito platicar contigo de algo muy importante. Roberto me miró con esos ojos inteligentes que había tenido desde niño. ¿Es sobre mi operación? No, mi amor. Es sobre algo que pasó cuando naciste. Respiré hondo antes de continuar. Roberto, tú eres mi hijo verdadero. Y Alejandro es el hijo verdadero de Carmen. Roberto me miró sin entender. ¿Cómo que soy tu hijo verdadero? ¿No soy tu hijo ya? Sí eres mi hijo, Roberto. Pero lo que quiero decir es que tú saliste de mi panza y Alejandro salió de la panza de Carmen. Cuando ustedes nacieron, Carmen nos cambió en el hospital. Roberto se quedó callado por un largo rato, procesando lo que le había dicho. Finalmente me preguntó, ¿por eso mi mamá Carmen siempre quiso más a Alejandro? Se me partió el corazón escuchar esa pregunta. Sí, mi amor. Carmen sabía la verdad, y por eso lo trataba diferente. ¿Y tú cuándo te enteraste? Hace una semana cuando los doctores vieron tu expediente del hospital. Roberto se quedó pensativo otra vez. Luego me preguntó, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora tú te vas a operar, y te vas a poner bien. Y después vamos a decidir qué hacer con toda esta situación. ¿Alejandro ya sabe? Todavía no. Se lo voy a decir después de tu cirugía. Roberto asintió. ¿Tú me sigues queriendo igual, aunque ahora sepas que soy tu hijo de verdad? Esa pregunta me hizo llorar. Me acerqué a él y lo abracé fuerte. Roberto, yo te he querido como a mi hijo desde el día que naciste. Ahora que sé que realmente eres mi hijo, te quiero aún más. Yo también te quiero, mamá Esperanza. Siempre has sido mi verdadera mamá, aunque no lo supiéramos. La operación de Roberto fue un éxito completo. Los cirujanos pudieron corregir la malformación arteriovenosa sin complicaciones, y los doctores dijeron que con rehabilitación y cuidados, Roberto iba a poder hacer una vida completamente normal. Cuando Roberto se estaba recuperando de la anestesia, aproveché para hablar con Alejandro. Lo llevé a la cafetería del hospital, lejos de Roberto y de Carmen, para tener privacidad. Alejandro, le dije, también necesito hablar contigo sobre algo muy importante.
Alejandro se veía preocupado. ¿Roberto está bien? Roberto está perfecto. Esto es sobre otra cosa. Tomé sus manos entre las mías. Alejandro, tú eres el hijo verdadero de Carmen. Y Roberto es mi hijo verdadero. Alejandro me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Le expliqué toda la historia, desde el intercambio en el hospital hasta cómo había descubierto la verdad. Alejandro me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Cuando terminé de explicarle todo, Alejandro se quedó callado por varios minutos. Finalmente me preguntó, ¿por eso me llevo tan bien con madrina Carmen? Sí, mi amor. Carmen es tu mamá biológica. ¿Y por eso Roberto se parece tanto a ti? Exacto. Alejandro empezó a llorar. ¿Esto significa que ya no vas a ser mi mamá? Me acerqué a él y lo abracé. Alejandro, yo te he criado durante 15 años. Tú eres mi hijo del corazón, aunque no seas mi hijo de sangre. Si tú quieres, yo siempre voy a ser tu mamá. Sí quiero, me dijo abrazándome fuerte, pero también quiero conocer mejor a Carmen como mi mamá verdadera. Y lo vas a hacer. Le prometí. Vamos a encontrar la manera de que todos seamos una familia, aunque sea diferente a como pensábamos. Esa noche, reuní a los dos niños en el cuarto del hospital para que pudieran hablar entre ellos sobre lo que habían descubierto. Fue una conversación muy emotiva, pero también muy hermosa. ¿Tú estás enojado conmigo? Se le preguntó Alejandro a Roberto. ¿Por qué iba a estar enojado contigo? Le respondió Roberto. Tú no tuviste la culpa de nada. Es que yo viví con tu mamá verdadera y tú viviste con la mía. Pero nosotros seguimos siendo hermanos, le dijo Roberto. No hermanos de sangre, pero hermanos del corazón. Se abrazaron y yo supe que pase lo que pasara, esos dos niños iban a estar bien. Habían crecido con amor, aunque hubiera sido de las madres equivocadas, y tenían la fortaleza emocional para superar esta situación. Al día siguiente, Carmen vino al hospital para ver cómo había salido la operación de Roberto. Cuando llegó, los dos niños ya sabían toda la verdad. Alejandro se acercó a Carmen tímidamente. ¿Es cierto que tú eres mi mamá de verdad? Carmen empezó a llorar. Sí, mi amor. Tú eres mi hijo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Carmen no sabía qué responder. ¿Cómo le explicaba a un niño de 15 años que había intercambiado a su hijo por otro porque quería quedarse con el más sano? Fue un error muy grande, le dijo finalmente. El error más grande de mi vida. Roberto, desde su cama del hospital, también le habló a Carmen. ¿Por qué siempre me trataste diferente? Carmen se acercó a la cama de Roberto y tomó su mano. Porque soy una cobarde, le dijo. Sabía que eras el hijo de Esperanza y tenía miedo de quererte como debía. Pero me cuidaste bien, le dijo Roberto. No fuiste mala mamá. Carmen se echó a llorar aún más fuerte. No me merezco tu perdón. No te estoy perdonando, le dijo Roberto. Te estoy agradeciendo por cuidarme, aunque fuera por las razones equivocadas. Esa conversación fue un momento de sanación para todos nosotros. Los niños pudieron expresar sus sentimientos. Carmen tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo pude ver que mis dos hijos, tanto el biológico como el del corazón, eran niños increíbles que habían salido adelante a pesar de toda la confusión. Durante las siguientes semanas, mientras Roberto se recuperaba de su cirugía, Carmen cumplió su palabra y me trajo el resto del dinero que me debía. Vendió una de sus casas y me pagó los 200.000 pesos que calculamos que había gastado yo en las cirugías de su hijo durante todos esos años. Aquí está todo, me dijo, entregándome el cheque. Ahora estamos a mano. No, le dije, nunca vamos a estar a mano. Tú me robaste 15 años con mi hijo verdadero. Eso no se paga con dinero. Carmen asintió. Lo sé, pero al menos ahora Roberto va a tener todo el dinero que necesite para su rehabilitación. Y así fue. Con el dinero que me pagó Carmen, Roberto pudo tener la mejor rehabilitación posible. Se recuperó completamente de su cirugía, y los doctores dijeron que no iba a tener secuelas de ningún tipo. Pero lo más importante no fue el dinero. Lo más importante fue que por fin toda la verdad había salido a la luz y que todos podíamos empezar a construir relaciones auténticas basadas en la honestidad en lugar de las mentiras.
Los meses que siguieron al descubrimiento de la verdad fueron muy complicados para toda la familia, pero también fueron meses de mucha sanación y crecimiento. Tuvimos que redefinir completamente nuestras relaciones y encontrar nuevas maneras de ser una familia. Roberto se recuperó de su cirugía mucho más rápido de lo que esperaban los doctores. En 3 meses ya estaba caminando normal, había regresado a la escuela y no tenía ningún síntoma neurológico. El dinero que Carmen había pagado sirvió no solo para la operación, sino también para todos los tratamientos de rehabilitación que necesitó. Durante su recuperación, Roberto y yo desarrollamos una relación aún más cercana de la que habíamos tenido antes. Saber que realmente era mi hijo biológico me llenó de una felicidad y un orgullo que no había sentido nunca. Pero también me di cuenta de que el amor que le tenía no había cambiado nada solo por saber la verdad. Lo había querido como a mi hijo desde que nació, y eso seguía siendo igual. ¿Te sientes diferente conmigo ahora que sabes que soy tu hijo de verdad? Me preguntó Roberto una tarde mientras hacíamos la tarea juntos. Me siento más completa, le dije. Pero no porque te quiera más, sino porque ya no tengo que cargar con esa sensación extraña que siempre tuve de que algo no cuadraba. ¿Qué sensación extraña? Es difícil de explicar. Durante todos estos años, siempre sentí que tenía una conexión muy fuerte contigo, pero también sentía que había algo que no entendía, como si hubiera un pedazo del rompecabezas que me faltaba. Roberto asintió. Yo también sentía algo raro. Siempre me sentí más cómodo contigo que con Carmen, pero pensaba que era porque tú eras más cariñosa. La relación de Roberto con Carmen también cambió mucho después de que se supo la verdad. Carmen empezó a visitarnos más seguido, y por primera vez en su vida, trataba a Roberto con el mismo cariño genuino que siempre había mostrado con Alejandro. «Quiero recuperar el tiempo perdido», me dijo Carmen una tarde cuando vino a ver cómo estaba Roberto. «Sé que ya no puedo ser su mamá, pero quiero que sepa que lo quiero mucho». «Carmen», le dije, «Roberto necesita saber que lo querías, aunque supieras que no era tu hijo. Eso va a sanar muchas heridas que tiene». Y así fue. Carmen empezó a contarle a Roberto historias de cuando era pequeño. Le enseñó fotos que había guardado de él y le explicó que aunque había tenido confundidos sus sentimientos, siempre había cuidado de él con amor. «Yo sí te quería», le dijo Carmen a Roberto. «Lo que pasaba era que me sentía culpable, y esa culpa no me dejaba quererte libremente. Pero en mi corazón siempre fuiste mi niño». Roberto, poco a poco, empezó a sanar esa herida que había cargado toda su vida de sentirse menos querido. Se dio cuenta de que el problema no había sido con él, sino con la situación imposible en la que Carmen se había metido por su mentira. La relación de Alejandro conmigo también se transformó. Al principio, Alejandro estaba muy confundido sobre cómo debía sentirse conmigo, ahora que sabía que no era su mamá biológica. Pero yo le aseguré que nada iba a cambiar entre nosotros. «Alejandro», le dije, «yo te crié, te cuidé cuando estabas enfermo, te ayudé con la tarea, te consolé cuando llorabas. Eso no cambia porque ahora sepamos que no compartes mi sangre. ¿Pero ahora vas a querer más a Roberto porque es tu hijo de verdad? No, mi amor, el corazón de una madre no funciona así. Hay lugar para querer a todos mis hijos por igual». Y era verdad, mis sentimientos por Alejandro no cambiaron para nada. Seguía siendo el niño al que había visto crecer desde que nació, al que había consolado durante todas sus cirugías, al que había ayudado a hacer su tarea todos los días. La sangre no define el amor de una madre. Alejandro también empezó a desarrollar una relación nueva con Carmen, ahora sabiendo que era su madre biológica. Era bonito verlos descubrirse el uno al otro, encontrando similitudes físicas y de personalidad que antes no habían notado. «Alejandro tiene mis manos», me decía Carmen, comparando las manos de los dos, y mi manera de reírse. «También tiene tu talento para la música», le respondía yo. «¿Te acuerdas de que tú cantabas muy bonito cuando éramos jóvenes?» Carmen empezó a enseñarle a Alejandro canciones que ella sabía, y descubrieron que los dos tenían muy buen oído musical. Era hermoso ver cómo se iban conociendo como madre e hijo de verdad. Pero quizás lo más hermoso de todo fue ver cómo Roberto y Alejandro mantuvieron su relación de hermanos a pesar de saber que no eran hermanos de sangre. Siguieron siendo inseparables,
Siguieron cuidándose el uno al otro. Siguieron compartiendo todo. ¿Ya no somos hermanos?, le preguntó Alejandro a Roberto una tarde. Claro que somos hermanos, le respondió Roberto. Hermanos del alma. Crecimos juntos, nos cuidamos juntos, lloramos y reímos juntos. Eso no lo cambia ninguna prueba de ADN. Durante este tiempo también me encargué de que toda la vecindad se enterara de lo que había hecho Carmen. No lo hice por venganza, sino porque quería que la gente supiera la verdad. Carmen tuvo que enfrentar el juicio social de toda la comunidad. Al principio mucha gente no le podía creer que hubiera hecho algo así. ¿Cómo puede ser que Carmen haya cambiado a los bebés?, decía mi comadre Rosa. Si era tan buena gente. La gente puede sorprenderte, le respondía yo. Nunca sabes de lo que es capaz alguien cuando está desesperado. Carmen perdió muchas amistades durante esos meses. Varias personas de la vecindad dejaron de hablarle, y algunas hasta cambiaron de carnicería para no tener que verla. Pero también hubo gente que la apoyó, diciendo que había sido un error y que ya había pagado por él. Yo no sentía lástima por Carmen. Había tenido 15 años para decir la verdad, y había elegido vivir en la mentira. Las consecuencias sociales de sus actos eran parte del precio que tenía que pagar. Con el dinero que Carmen me había dado, pude hacer varios cambios importantes en mi vida. Primero, me aseguré de que Roberto tuviera todo lo que necesitaba para su rehabilitación y sus estudios. Después, invertí en mejorar nuestra casa y en ahorrar para que los 2 niños pudieran estudiar la universidad. Miguel estaba muy orgulloso de cómo había manejado toda la situación. «Le sacaste justicia a Carmen de la manera perfecta», me decía. «No solo pagó por lo que hizo, sino que además Roberto va a estar mejor que nunca». Pero lo más importante no fue el dinero. Lo más importante fue que por fin todos estábamos viviendo en la verdad. Ya no había secretos, ya no había mentiras, ya no había esa sensación extraña de que algo no cuadraba. Los 2 niños empezaron a tener mejor rendimiento en la escuela. Creo que porque ya no cargaban con esa confusión inconsciente sobre sus identidades. Roberto, especialmente, se volvió mucho más seguro de sí mismo. «Me siento como si por fin supiera quién soy», me dijo Roberto una noche antes de dormir. «¿Y quién eres?», le pregunté. «Soy Roberto Villanueva, hijo de Esperanza Villanueva, hermano del alma de Alejandro Estrada, y sobreviviente de una cirugía de cerebro», me dijo, sonriendo. Esa respuesta me llenó de orgullo. Mi hijo había encontrado su identidad, y era una identidad fuerte y positiva. Alejandro también floreció durante esos meses. Empezó a tocar la guitarra con Carmen, descubrió que tenía mucho talento para la pintura, y se volvió aún más sociable y carismático. Tener 2 madres que lo querían, en lugar de una sola, parecía haberle dado más confianza en sí mismo. «Es raro pero bonito tener 2 mamás», me dijo Alejandro. «Es como tener 2 casas donde siempre voy a ser bienvenido». Y así, poco a poco, fuimos construyendo una nueva normalidad. Una normalidad basada en la verdad, en el perdón y en el amor que trasciende la sangre. Hoy, 2 años después de que se descubrió toda la verdad, puedo decir que estoy en paz con lo que pasó. No voy a mentirte, mi cielo. Al principio fue muy difícil procesar todo. Había noches en las que no podía dormir, pensando en todos los años que perdí, sin saber que Roberto era realmente mi hijo, y en todas las veces que Carmen me vio gastar mi último peso en las cirugías de su hijo sin decirme nada. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que enojarse para siempre no sirve de nada. Lo que pasó, pasó. Lo importante es lo que hicimos después de descubrir la verdad, y cómo logramos sanar como familia. Roberto ahora tiene 17 años y está en su último año de preparatoria. Es un joven increíble, inteligente, cariñoso y con una fortaleza que me sorprende todos los días. Su cirugía fue un éxito completo, y los doctores dicen que puede hacer una vida completamente normal. Quiere estudiar medicina para ayudar a otros niños que pasen por lo que él pasó. «Quiero ser neurocirujano», me dice, «para que ningún niño tenga que pasar miedo antes de una operación de cerebro». Roberto mantiene una buena relación con Carmen. No la llama mamá, pero sí la trata con cariño y respeto. Carmen, por su parte, ha aprendido a quererlo sin la culpa que la atormentaba antes.
Es hermoso verlos juntos ahora, hablando de manera natural, sin esa tensión extraña que siempre había existido entre ellos. Alejandro también tiene 17 años, y es un joven maravilloso. Decidió quedarse viviendo conmigo, pero pasa mucho tiempo con Carmen aprendiendo música y conociendo más sobre su familia biológica. Carmen le enseñó a tocar la guitarra, y descubrieron que Alejandro tiene una voz preciosa para cantar. Quiero estudiar música, me dice Alejandro. Y también psicología, para ayudar a familias que pasen por situaciones difíciles como la nuestra. Los dos muchachos siguen siendo mejores amigos, a pesar de todo lo que pasó. Estudian juntos, salen juntos, se apoyan en todo. Son hermanos del alma. Y eso nunca va a cambiar. Carmen y yo hemos logrado reconstruir una relación, aunque ya no somos las mejores amigas que éramos antes. Hay respeto, hay cordialidad y hasta hay cariño, pero también hay límites claros. Yo nunca voy a olvidar lo que hizo, pero he aprendido a perdonarla por el bien de todos. Carmen me ha pedido perdón muchas veces durante estos 2 años. Esperanza, me dijo hace unos meses. Sé que nunca voy a poder reparar el daño que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días de mi vida. Carmen, le respondí. Tu arrepentimiento no me devuelve los años que perdí con Roberto, pero sí me da paz saber que entiendes la magnitud de lo que hiciste. Con el dinero que Carmen me pagó, pude poner un negocio pequeño, una tienda de abarrotes aquí en la vecindad. Los muchachos me ayudan después de la escuela, y hemos logrado tener una vida más cómoda. También pude ahorrar lo suficiente para que tanto Roberto como Alejandro puedan estudiar la universidad sin problemas económicos. Miguel y yo seguimos juntos, más unidos que nunca después de haber pasado por esta prueba tan difícil. Él me apoyó en todo momento, desde que descubrí la verdad hasta que decidí enfrentar a Carmen y exigir justicia. Estoy orgulloso de cómo manejaste todo, me dice Miguel. Pudiste haberte vengado de Carmen de maneras mucho más crueles, pero elegiste un camino que sanara a la familia en lugar de destruirla más. Y es verdad, pude haber arruinado completamente la vida de Carmen, pude haber hecho que perdiera todo, pudo haberla denunciado penalmente, pero al final decidí buscar una justicia que reparara el daño en lugar de una venganza que solo trajera más dolor. Mis otros hijos, Marisol y Javier, que ahora ya son adultos con sus propias familias, también me han apoyado mucho durante todo este proceso. Marisol, especialmente, me ayudó mucho a procesar mis emociones y a encontrar maneras saludables de lidiar con la traición de Carmen. Mamá, me dijo Marisol, lo que hizo Carmen fue terrible, pero mira todo lo bueno que salió de esto. Roberto por fin sabe quién es su verdadera madre. Alejandro tiene 2 madres que lo quieren. Y tú tienes la paz de saber la verdad. Y tiene razón. A pesar de todo el dolor que causó la mentira de Carmen, al final todos salimos fortalecidos de esta experiencia. La vecindad también se ha acostumbrado a nuestra nueva realidad. Al principio hubo mucho chisme y mucha especulación, pero con el tiempo la gente aceptó que somos una familia un poco diferente, pero una familia al fin y al cabo. Ustedes son un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, me dice mi comadre Rosa. Mira cómo esos muchachos crecieron llenos de amor, a pesar de toda la confusión. Roberto y Alejandro se han vuelto muy populares en la escuela por su historia. Los maestros los ponen como ejemplo de resiliencia y de cómo los lazos familiares van más allá de la sangre. Durante estos 2 años, también he reflexionado mucho sobre mi propia responsabilidad en todo lo que pasó. Me he preguntado si debería haber sospechado antes, si debería haber hecho más preguntas, si debería haber estado más atenta a las señales. Pero al final, he llegado a la conclusión de que no tengo por qué culparme. Carmen fue muy hábil en su engaño, y yo no tenía ninguna razón para sospechar que mi mejor amiga me hubiera traicionado de esa manera. La confianza no es un defecto, es una virtud. El problema no fue que yo confiara, sino que Carmen no merecía esa confianza. Lo que sí he aprendido es a ser más cautelosa con las personas que dejo entrar en mi vida. No todo el mundo tiene buenas intenciones, y a veces la gente es capaz de cosas que nunca imaginarías. Pero también he aprendido que el amor verdadero trasciende todo.
El amor que sentía por Roberto no cambió cuando supe que era mi hijo biológico. Solo se sintió más completo. El amor que siento por Alejandro no disminuyó cuando supe que no era mi hijo de sangre, sino que se volvió más consciente y deliberado. El amor de una madre no depende del ADN. Le digo a las muchachas jóvenes de la vecindad que vienen a pedirme consejos. Depende del tiempo que pasas con un niño, del cuidado que le das, de las noches que te desvelas cuando está enfermo. Si me preguntas si perdoné a Carmen, te diría que sí, pero con condiciones. La perdoné por el bien de mis hijos y por mi propia paz mental, pero eso no significa que olvidé lo que hizo o que volví a confiar en ella ciegamente. Perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Le expliqué a Roberto cuando me preguntó por qué ya no era tan cercana con Carmen. Perdonar significa que decides no cargar con el rencor, pero eso no te obliga a volver a confiar en quien te traicionó. Hoy puedo decir que estoy orgullosa de cómo manejé toda esta situación. No fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que quise simplemente ignorar la verdad y seguir viviendo como antes. Pero sabía que mis hijos se merecían vivir en la honestidad. Roberto ahora tiene una autoestima increíble. Sabe quién es, sabe de dónde viene, y sabe que es amado incondicionalmente por su verdadera madre. Ya no carga con esa sensación de ser menos querido que tenía cuando era niño. Alejandro también ha florecido sabiendo la verdad. Tener dos madres que lo quieren le ha dado una seguridad emocional que no tenía antes. Ya no se pregunta por qué Carmen lo trataba diferente, porque ahora entiende que esa diferencia venía del amor instintivo de una madre por su hijo. Y yo, después de tantos años de sentir que algo no cuadraba, por fin tengo paz. Por fin entiendo por qué sentía esa conexión tan especial con Roberto, por qué siempre me preocupaba tanto por él, por qué su sonrisa me llenaba de una alegría tan particular. También tengo la satisfacción de saber que hice justicia. Carmen pagó por lo que hizo, no solo económicamente, sino también socialmente. Perdió su reputación, perdió muchas amistades, y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero lo más importante es que mis dos hijos están bien, están sanos, están felices, están llenos de amor, y tienen un futuro brillante por delante. Todo lo demás, al final, es secundario. Si hay alguna mujer que me esté escuchando y que esté pasando por una traición similar, quiero decirle que sí se puede salir adelante, que sí se puede hacer justicia sin destruirse a uno mismo, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Y si hay alguna mujer que esté considerando hacer algo parecido a lo que hizo Carmen, quiero decirle que no vale la pena, que las mentiras siempre salen a la luz, que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse y que las consecuencias de traicionar a una amiga de esa manera son devastadoras para todos los involucrados. La maternidad no se define por quien parió a un niño, sino por quien lo cría con amor, quien se desvela cuidándolo, quien celebra sus triunfos y lo consuela en sus derrotas. Pero también es cierto que los hijos tienen derecho a conocer su verdadera identidad, y las madres tienen derecho a criar a sus propios hijos. Nunca es tarde para enfrentar la verdad. Nunca es tarde para hacer justicia. Nunca es tarde para sanar una familia rota por las mentiras. Y nunca es tarde para una mujer de nuestra edad demostrar de lo que es capaz cuando la traicionan. Yo tenía 63 años cuando descubrí toda la verdad, y muchas personas me decían que ya para qué revolver las cosas, que ya para qué hacer escándalo. Pero yo sabía que tenía que actuar, por Roberto, por Alejandro, por mí misma y por todas las mujeres que han sido traicionadas por las personas en las que más confiaban. Si te gustó mi historia, mi cielo, por favor dale like a este video y compártelo con otras mujeres que puedan necesitar escuchar que sí se puede enfrentar la traición y salir victoriosa. Si tienes una historia similar, cuéntala en los comentarios, porque entre nosotras nos apoyamos. Y recuerda siempre que nunca es tarde para hacer justicia, nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo, y nunca es tarde para una abuela como yo demostrar que no se va a dejar pisotear por nadie. Gracias por escucharme hasta el final, y que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima, mi amor.